Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta plática que continúa nuestra lectura del libro reciente Conspiraciones, que ha tenido un lanzamiento muy complicado. Le comentaba yo a mi amigo, el director editorial de Planeta, que si fuera yo supersticioso, diría que elegimos mal el título, porque parece que hay una conspiración en contra del arranque de este libro. Yo creo que es simplemente algunos problemas que han complicado que esto salga bien al principio, pero bueno, es un libro que no está hecho para el momento específico, entonces si tardamos en que lo pueda usted leer, pues ni modo, pero bueno, no se pierde nada, no es un libro hecho para analizar el presente. Es muy curioso, me parece curioso, que han aparecido varios libros que están enfocados al periodo de la llegada de los españoles, la conquista o como le quiera usted llamar, a lo mejor porque ya ve que se están celebrando 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Ya los había festejado el López Obrador en el 21, alguien inventó que la fundación había sido en 1321 y celebraron. La fecha más frecuente que se usa es 1325, por eso ahora están celebrando. Pablo Escalante, que sabe de eso, él piensa que se fundó en 1345. Así que hay chance de celebrar esto de Tenochtitlan todas las veces que quiera. Han aparecido libros de historiadores de alto nivel, el caso de Úrsula Camba, que publica un libro sobre la Malinche, que ha sido muy exitoso. Hay novelas, Francisco Martín Moreno, un novelista muy exitoso, acaba de publicar una novela con respecto a esa época. Y bueno, Zunzunegui, que es una cosa intermedia entre historia y novela, también ha publicado un libro. El que estamos platicando nosotros no es sobre la conquista. Hay un capítulo inicial que ya platicamos aquí, que tiene que ver con eso, pero pues mi interés es revisar toda la historia de México en un contexto global para entender por qué somos como somos, y creo que eso aprendí en el camino. Gracias a todos los que me han ido señalando erratas, eso es muy útil, se las mando a la editorial, espero que en reimpresiones puedan ir corrigiendo. Alguien me señala el mal uso del adverbio literalmente en 2 ocasiones en el libro, también se lo agradezco. Me sigue pareciendo la mejor forma, pero bueno, tiene razón, estrictamente hablando no debía haber usado esa palabra. Un par de preguntas o comentarios acerca del periodo que ya revisamos, de si era cierto esto de que hacían pozole con seres humanos. Sí, sabemos que hay algo así. Bernal Díaz del Castillo, cuando platica el momento en el que están en Cholula y están siendo amenazados con una rebelión que los puede matar, menciona que pues ya tenían el caldo con chile listo para cocinarlos, entonces pues es probable que así fuese. Sí había consumo de carne humana, no era, digamos, una cosa así de todos los días, tampoco crea usted eso. Había otros animales distintos que sí se usaban para comer. El consumo de carne no era frecuente, pero había sobre todo patos aquí en la zona de Tenochtitlan, entonces pues eso comían. También me preguntan si la corrupción viene de aquella época o no. Esta pregunta la voy a dejar pendiente para platicar después. En qué momento creo yo que podemos hablar de eso, y cuando lo platique aclararemos qué exactamente significa corrupción, porque muchas cosas que hoy entendemos como corrupción no lo eran en otras épocas, no solo en México, no solo en España. Es distinta la interpretación, entonces dejemos eso pendiente, perdónenme, pero va a ser más claro después. Entonces me voy al capítulo 1, el primer siglo. El siglo lo arranqué en 1524, ese momento es en el que Cortés es dueño de todo aquí, es cuando creo yo empieza a soñar con que va a convertirse en rey, o al menos en virrey si no se puede. Al final no lo logra, no le va mal, él obtiene un título nobiliario de parte de Carlos, de hecho habla con Carlos
y esto pues no era una cosa así sencilla en aquella época. Lo recibe, lo nombra marqués del Valle de Oaxaca. Propiamente hablando, es el único título nobiliario en mucho tiempo. Le da un montón de pueblos, 23,000 personas. O sea, mal no le fue a Cortés, pero pues él ya estaba viendo así como más para arriba y pues estaba cometiendo errores. Los platicaré en la próxima ocasión. Arranco ahí, 1524, por esa razón, y termino el siglo hasta 1648, porque es el momento en el que termina la Guerra de los 30 años allá en Europa, la Paz de Westfalia, que pues ya deja una Europa muy distinta. Durante todo este periodo vamos a tener una presencia más o menos relevante de España, sobre todo durante el siglo XVI. Ya en el siglo XVII empieza a decaer y es reemplazada, digamos, en los primeros niveles fundamentalmente por Francia en ese momento, la Francia de Luis XIV. Y termino ahí pues por esa razón. Este periodo es grandote, más de 100 años, más de 120, y lo podíamos haber partido en medio. Hacia finales del siglo XVI termina un periodo muy importante aquí en México porque termina el proceso inicial de evangelización que estuvo en manos de los frailes. Esto es importante porque después vamos a tener algo bien diferente. Es en ese periodo en el que se están construyendo un montón de monasterios, los monjes los que vienen a evangelizar, y hay una gran disputa entre los franciscanos y los dominicos, que no se quieren. Y de esta disputa vienen pues varios de los eventos relevantes, incluyendo pues el pleito de Bartolomé de las Casas y allá en España defendiendo a los indios, pero especialmente echándole la culpa a los franciscanos. Entonces, lo platicaré igual la próxima ocasión cuando hablemos ya del caso de Nueva España. Ahorita lo primero importante es el contexto, porque necesitamos tener muy claro quiénes son los que llegaron. Ya habíamos avanzado un poquito en esto y les decía, pues no es España propiamente hablando, no existía esto, estaba apenas arrancando. Es una Europa muy diferente a la que va a haber después. Y no es exactamente como había sido antes, es el proceso de transformación de la Edad Media hacia la Edad Moderna, si quiere usted decirle así. Y a ese periodo, lo comentamos aquí, le llaman Renacimiento en muchas ocasiones. Le decía yo, por ejemplo, Maquiavelo, que escribe en el siglo XVI, toma como ejemplo del príncipe renacentista a Fernando el rey católico, Fernando de Aragón. Y en buena medida son ese tipo de personas, Carlos era igual, que están renovando la manera de funcionar de las politis, de los países, si lo quiere usted llamar así, o regiones, o ducados, lo que fuera. Empieza a romperse esta relación orgánica tradicional medieval para conformarse alrededor de un soberano. El pueblo soberano empieza a perder eso y se le va a manos de una persona. Ese proceso es la modernización. Y en ese proceso pues van cambiando muchas cosas y esta transformación es indispensable para entender lo que va a pasar aquí en Nueva España. Ahora hice mi anotación porque el otro día cometí un error, ahorita lo voy a mencionar, porque como dice alguien que me hizo favor de poner una reseña en Amazon, dice es un libro de una engañosa, fácil lectura. Y sí es engañosa, lo lee uno y pues va uno leyendo y como que ya entendió, lo cierras, ya se te olvidó todo. Es normal, son muchísimos datos, está muy denso. El objetivo, y lo platicaba yo desde la introducción, no es clavarse en la textura, es tratar de entender el proceso. Y se le van a olvidar a usted fechas y nombres, es obligado. Se me olvidaron a mí que lo escribí. Entonces, pues, cuando quiere uno acordarse de la fecha y del nombre, pues va uno al libro y ve. Y por eso también le puse las notas de pie, por si usted quiere saber más de un periodo en específico. Para los que me han regañado porque está muy denso y hay muchas cifras, y pues hice lo que pude por quitarlas. Varios amigos, les agradezco al final del libro, me hicieron favor echar una leída a pedacitos, que ninguno pudo leer el libro completo hasta que lo acabé. Pero leyeron cachitos y me regañaron desde entonces. No, oye, aquí te pones 10 nombres en una página, man.
Entonces, bueno, estuve rasurando lo que pude, pero pues, puedo hacer milagros. Entonces, si usted va a platicar de eso, hace su anotación así como yo la hice ahorita. ¿De qué se trata la llegada de los europeos o españoles aquí a América? Se trata de un proceso que para ellos es una continuación de la Reconquista. Acuérdese usted, estuvo ocupada la península ibérica por el Islam del 711 hasta 1492, que es la fecha en la que pues logran finalmente recuperar Granada, que era el último cachito. En realidad, desde un par de siglos antes, más de la mitad de la península ya estaba en manos cristianas. Hay quien reclama que se hable de reconquista porque pues, no están reconquistando. Había sido un espacio del Imperio Romano que eventualmente queda en manos de reyes que no son exactamente cristianos arrianos, que son los que van a ser barridos por el Islam. Entonces no es una reconquista. Ya ve usted que les encanta discutir. Pero así es como se conoce generalmente, y en eso estaban pensando ellos, ¿eh? Ellos sí estaban pensando que estaban recuperando su país de manos del Islam. Y si en 1492 cae Granada y prácticamente al mismo tiempo encuentran América, pues hay que ir a América para exactamente lo mismo, para cristianizar. A eso es a lo que se le llama poblar en aquella época. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y para hacerlo, pues la clave del asunto es la evangelización. Por lo tanto, esto depende de la bendición del Papa. El Papa en ese momento es español, es un valenciano, Borja Alejandro VI. Este valenciano que había trabajado un tiempo con los reyes católicos y ahora era el Papa, dice, órale, güey, vamos a evangelizar toda esta zona, y como pues los que están lanzándose a la mar y están encontrando cosas son portugueses y españoles, entonces vamos a dividir entre ellos todo lo que se encuentren. Y todo lo que encuentren lo pueden ocupar siempre y cuando evangelicen. Esa es la bula papal que va a dividir el mundo entre España y Portugal. Eventualmente España y Portugal van a hacer un acuerdo, el Tratado de Tordesillas, para formalizar lo que había dicho el Papa. Pero ojo, esto va a ser determinante. La única excusa que tienen, lo que les legitima para ocupar estos territorios nuevos, es porque van a evangelizar y el Papa se los encargó. Esto es determinante para entender lo que va a venir después. No es el mismo tipo de ocupación o conquista que van a seguir los ingleses cuando lleguen a Norteamérica, o los franceses que van a llegar a la misma región, o incluso holandeses en el Caribe. Esos vienen en otra lógica, ¿no? Aquí, españoles y portugueses lo que están tratando de hacer es cumplirle al Papa con la evangelización, porque él les dio esa oportunidad y porque creen que eso es lo correcto. Recuerde usted, Carlos, que se hace rey de España en 1516 a la muerte del abuelo Fernando, antes de tiempo, busca ser el emperador y lo va a hacer a la muerte de su otro abuelo, Maximiliano, pero para esto va a necesitar conseguir el voto de los 7 electores que deciden quién es el emperador del Sacro Imperio. La clave de esto es que hay un solo imperio en la cristiandad, y es ese. Todo lo demás no se puede llamar imperio propiamente hablando. Así que aunque desde España o desde Castilla se tenga toda América, ese no es un imperio español. Nosotros así le decimos, pero en ese entonces el imperio solo podía ser uno, y era sacro, y respondía también al Papa. Entonces, para Carlos es muy importante mantener la cristiandad unida. Y antes de que logre que lo nombren emperador, que se le aparece Lutero. 1517, el señor Lutero, Día de Brujas, ya vamos a cumplir otro año más de eso, pone sus 95 tesis en la iglesia, según el cuento. En realidad lo importante es que su amigo Melanchthon las imprimió, y es la imprenta lo que hace que Lutero tenga éxito, en donde no habían tenido muchos otros que hicieron más o menos lo mismo que él. A Lutero le va bien, no lo queman,
porque al imprimir esto y repartirlo, logra apoyo popular muy rápido. El rey de su región ve ese apoyo popular y dice, de aquí soy, güey, ¿no? Necesito apoyo yo también. Y eso lo usa para extorsionar a Carlos, decirle, yo te controlo a Lutero, mano, pero pues el voto para que seas emperador te va a salir más caro, ¿no? Y así es como va avanzando esto. Pero para Carlos es fundamental que la cristiandad se mantenga y por eso se pelea tanto con los que van a ser luteranos paulatinamente, como con Enrique VIII, que inventa su propia iglesia, y además la inventa para poderse divorciar de Catalina, la tía de Carlos. Entonces, pues, mala vibra, ¿no? Ese no fue su peor pleito, los peores pleitos los tuvo con Francisco I de Francia, que es el rey más importante de Francia. Enrique VIII ese no es tan famoso, bueno, no es tan querido en Reino Unido o en Inglaterra, lo va a hacer más su hija Isabel, que es la que va a consolidar a la Inglaterra protestante. Lo arranca Enrique VIII, pero cuando él muere, él tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. El hijo salió pues débil y se le murió rápido, alcanzó a ser rey pero se murió rápido, y la hija mayor, la que había tenido originalmente con Catalina, llega a la corona, se llama María Tudor, conocida en Inglaterra como Bloody Mary. ¿Por qué? Porque se casa con Felipe el hijo de Carlos. Carlos, decíamos, logra esto que le menciono, se convierte en el gran defensor de la cristiandad, se pelea con los protestantes, promueve la evangelización en América, lo convencen los monjes de que sus conquistadores son abusivos y establece leyes para irlos frenando. Va a tratar de que lo que se haga en América sea efectivamente la evangelización. A cambio de eso, quienes lo hagan pueden obtener terrenos y riquezas y alguna cosa así, pero la clave es la evangelización, no la conquista. Esto es de veras importante. Se va a pelear también con los turcos, ¿no? Y se va a ir agotando en el camino. Va a renunciar a la corona en 1555, poco después de que muriera su madre, Juana la Loca, que estuvo encerrada todo el tiempo. Él también renuncia, abdica, a favor de su hijo Felipe. Felipe tuvo un arranque mejor que el de Carlos, él vive en España casi todo el tiempo, tiene un pequeño viaje de unos 3 años, para esa época, acuérdense, los viajes eran complicados, que le sirve para conocer Italia, para propiedades de ellos, ir a Flandes para que todo el mundo diga, no, pues si este va a ser el heredero, y decide casarse con María Tudor. Se casan y entonces la iglesia anglicana que había fundado Enrique VIII, su hija María la quiere echar para atrás. Y Felipe llega con enjundia a quemar gente. Creo que ahí nace la leyenda negra de España. Los ingleses no quieren a Bloody Mary y no quieren a Felipe. Y están convencidos que España representa el retroceso, la reacción frente a la modernidad de la iglesia anglicana, que está imbuida del espíritu inglés, lo que usted quiera ponerle a esto en bonito. Y esto pues va a provocar que haya serios problemas, y cuando muere María, pues Felipe no se queda como rey de Inglaterra. Se había acordado desde que se casaron, ya había acuerdos prenupciales desde entonces, de que él no iba a quedarse como rey. La reina era propiamente María. A la muerte de María, quien toma el poder en Inglaterra es la otra hija del señor Enrique VIII, la última que quedaba, que es Isabel. Y esa es pues la gran reina de Inglaterra, la de la época de Shakespeare, y que va realmente a fundar la Inglaterra moderna. Pero bueno, decía yo, Felipe, me parece ahí logra el odio inglés, que se va a ir convirtiendo en la leyenda negra. Una serie de exageraciones, mentiras, construcciones hechas por ingleses y luego franceses y luego holandeses para acusar a España de ser lo más malo que hay en Europa.
la representación de la Edad Media, la reacción. De ahí se inventa el gran mito este de la Inquisición que mataba a miles de personas. Eso no pasó. De ahí se inventó también el famoso asunto de la Armada Invencible, que habrían destruido los ingleses. Son exageraciones unas, son mentiras las otras, pero es lo que se fue convirtiendo en la historia de España y poco después la historia de nuestra América Latina. Entonces, ojo con eso. Muchos de los historiadores ingleses, franceses, holandeses y los que se derivaron de ahí traen metida en la cabeza la leyenda y no pueden aceptar los avances importantes que hubo en España en esa época y la gran diferencia entre lo que fueron los virreinatos españoles aquí y lo que hicieron ellos, que fue muchísimo peor. Pero bueno. Felipe es rey desde 1556, es poquito después de que su padre abdicara, hasta que se muere a finales exactamente del siglo, 1598. Fue un rey muy trabajador, muy burócrata, muy de oficios, muy de leyes. Él es el que termina el proceso de la contrarreforma. Él es el que logra sacar adelante el Concilio de Trento, que su padre Carlos había estado impulsando, una reunión de todos los obispos de la iglesia, eso es un concilio, para pues dejar claro qué era la Iglesia Católica frente a todas las amenazas protestantes que tenían ahí. Y esa es la iglesia dura, la iglesia más retrógrada, podemos decir. En ese concilio se define, y esto va a ser complicadón, pero ojo, aquí en América, pues eso del concilio no le vamos a hacer mucho caso. Lo van a intentar. Primero hacen aquí concilios para replicar aquello, pero aquí como que no pega mucho, porque acuérdense, estamos en un proceso de sincretismo, déjeme decirle así, del catolicismo de la península ibérica, que no era exactamente lo que la iglesia en Roma pensaba, con las creencias y religiones de aquí. Y en esa fusión fuimos construyendo una cosa pues, que no era exactamente igual. Entonces, cada vez que venían a presionarnos con lo de la contrarreforma, pues nos hacíamos guajes, ¿no? Ahí sí empezamos a aprender ese proceso, que se va a hacer importante un poquito después. Aquí aprovecho para mencionar el error que tuve la semana pasada. Decía yo, la primera esposa de Felipe fue Isabel de Valois. No, Isabel fue la tercera. La primera fue Manuela de Portugal. Con ella tuvo a Carlos, el hijo que le salió mal del coco y que luego pues, murió en circunstancias extrañas. Con María, su segunda esposa, no tuvo hijos. Con Isabel de Valois tuvo nada más hijas. Y fue la última esposa, Ana de Austria, la que tiene varios hijos, pero solamente se logró, como decían antes, uno de ellos, que va a ser Felipe III, que va a tomar el poder a la muerte de Felipe II, 1598. Desde casi su lecho de muerte, Felipe II dijo, a este me lo van a gobernar. No le veía patas de gallo, y efectivamente así fue. Felipe III ya es lo que llaman un Austria menor. Los tres Austrias del siglo XVII son malitos. Felipe III y Felipe IV son realmente de adorno, y quienes gobiernan son sus validos. Le llaman valido a un personaje que tiene el favor del rey y se dedica a gobernar. Si fueran a través de un parlamento, eso sería un primer ministro. No es a través de eso, entonces por eso nos llama primer ministro, pero es más o menos lo mismo. Y estos validos son los que gobiernan, primero con Felipe III, que muere en 1621, luego con Felipe IV, que muere en 1645, y luego llega Carlos II. Carlos II, el hechizado. Si usted puede buscar en internet las pinturas de estos Austrias, el deterioro genético se ve gacho, ¿eh? Ya ve uno a Carlos, ve uno a Felipe, ya cuando ve uno a Felipe III empieza uno a sufrir, y Felipe IV peor, y cuando está Carlos II, hombre, este pobre, pues probablemente era retrasado mental, seguramente era impotente, lo cual para un rey es la peor tragedia posible, porque acuérdese, la función principal del rey es dejar herederos. Nunca pudo.
A él no lo gobiernan los válidos, a él lo gobiernan las Marianas, primero Mariana su madre y luego Mariana su esposa. No es un periodo tan malo, eso sabemos ahora por estudios más recientes. Hubo cierta recuperación en la segunda parte del siglo XVII. España tuvo una caída brutal en la primera mitad del siglo XVII, de población, de actividad económica, que va a coincidir también con la gran caída que tenemos nosotros, que ya platicaremos. Cierro ya para terminar, pues ahora sí me fui más largo porque me han estado diciendo que vaya más largo y para que cupiera todo lo que quería yo platicar con usted de este siglo. Hay un evento importante en el tránsito de Felipe III a Felipe IV. Felipe III le toca el arranque de la Guerra de los 30 años. Empieza en 1618, él se muere en 1621. Al otro le va a tocar pues prácticamente todo el resto de la guerra, pero esta termina en 1648 ya con Carlos II. Pero en ese periodo España prácticamente desaparece del mapa, deja de ser relevante. Y hay un intento entre estos Felipes, más bien entre sus válidos, de empezar a modernizar el manejo de España y de lo que les queda allí en América. Todo este periodo está marcado desde Felipe II hasta el fin de la Guerra de los 30 años por la guerra con Flandes. Ahí, creo yo, cometió un error grave Carlos al heredarle a Felipe, su hijo, Flandes. Debió habérselo asignado a su hermano Fernando, a quien le dejó el imperio, porque Flandes era más propia del imperio que de España. Creo que hubo dos elementos que convencieron a Carlos de dejárselo a su hijo. Primero, que él era nacido en Flandes, era su patria, y quería que su hijo la gobernara, creo. Y lo segundo es que había que acabar con los protestantes. Y el imperio no iba a poder hacerlo. El imperio ya estaba en un proceso en el que la mitad del imperio estaba siendo protestante. De hecho, esa va a ser la Guerra de los 30 años. Entonces, pues Carlos no quiere que a Flandes le pase algo así, se lo deja a su hijo Felipe, y Felipe va a pasarse la vida peleando en Flandes a lo tarugo, y lo mismo los que siguen, y hasta 1648, cuando pierden todo. Y es parte de la razón de la caída de España. En un intento de tener más recursos y que España no se viniera abajo y detener lo que estaba pasando, se les ocurre hacer una especie de reforma para hacer más eficiente el funcionamiento de la recaudación, de la burocracia, etc. Estas reformas van a llegar aquí a México en 1624. Y el virrey de entonces, el marqués de Gelves, se le ocurre que hay que implementar las reformas. Resultado, un borlote monumental. Todo mundo se levanta, desde el arzobispado de la Ciudad de México, el consulado, todo mundo se levanta. Y Gelves acaba perdiendo. Lo rescata la corona, mandan a otro chango, lo vuelven a nombrar virrey un día para que no se sienta mal y lo regresan a España corriendo. Ese levantamiento novohispano contra Gelves, es decir, contra lo que la corona quería hacer aquí de reforma, para mí es clave, porque a partir de ahí, Nueva España empieza a moverse sola. Ya no le vamos a hacer tanto caso a lo que ocurre allá. Lo comento ahorita, pero lo profundizo en la próxima ocasión para terminar de platicar con usted cómo es que se va construyendo Nueva España, que en mi opinión se funda con toda claridad exactamente en 1648. Pero de eso platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dix.